Muy buenas tardes a todos los seguidores de nuestras redes sociales, a toda la comunidad empresarial y a toda la ciudad de Cuenca y la comunidad del Ecuador. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Daniel Patiño, soy director ejecutivo de la empresa consultora Acrisolar. Como ustedes saben, venimos desde hace algunos días generando estos espacios de información para que ustedes, señores empresarios, señores innovadores y emprendedores, puedan coger y optar por las mejores estrategias con esta información para ayudar a la sostenibilidad de sus negocios en estos tiempos y épocas de crisis ocasionadas por la emergencia sanitaria de COVID-19. Les invitamos a todos los que se van conectando, a todos los que están ya en línea, a unirse al grupo de webinar que se encuentra en nuestras redes sociales del Facebook, para que podamos a través de este grupo enlazar preguntas, compartir inquietudes y sobre todo generar para ustedes información de todos los webinars que se han realizado, las exposiciones, información que los invitados y los expositores a lo largo de estos días nos han dejado y que podrían utilizar en todas las estrategias que vayan tomando. Además, próximamente estaremos a través de este grupo generando encuestas para saber sobre su interés en estos webinars y los temas específicos que les gustaría abordar. Síganos, por favor, también en Twitter, en Facebook o en Instagram y muy gustosamente estaremos respondiendo todas las preguntas, todas las inquietudes y sobre todo generando esos espacios de interés para que ustedes, señores empresarios, puedan optar, como les indicaba hace un momento, por condensar toda esta información que hay dispuesta a nivel nacional, en las redes, en la prensa, y puedan usar, interiorizar y aplicar en sus organizaciones. Buenas tardes a Ariana, que ya se va conectando. Andrea, muchas gracias por estar presente. Pablo, Carlos, qué gusto que día a día se conecten y nos sigan. El día de hoy estamos con mi colega y amiga Gisela Feijó. Ella es psicóloga laboral, magíster en administración de empresas, asesora experta en análisis y desarrollo organizacional y directora de talento humano de la empresa municipal de aseo de Cuenca, en AGP. Gise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Un saludo muy especial para aquellas personas que se encuentran al momento de pronto con personas afectadas por esta pandemia o que tienen alguna afección y especialmente sobre todo a quienes de pronto han perdido algún ser querido. Si bien, Daniel, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la familia de Acrisolar. Siempre es un gusto compartir con ustedes espacios de trabajo y en este caso pues un espacio para poder compartir ciertas ideas más que desde una experticia, desde más bien puntos de vista que pueden enriquecer en algunos momentos o tal vez de pronto podemos también, ¿no? Hacer un poco interactivo este webinar y de pronto receptar ciertos comentarios, ciertas opiniones sobre el tema que vamos a tratar ahora de las personas que nos están siguiendo en este momento. Muchas gracias, Gise, a ti también por aceptar esta invitación. Entiendo que, como todas las personas que han participado acá, están en sus ocupaciones, pero se dan el tiempo para seguir participando en estos enlaces con la comunidad empresarial y sobre todo, pues, gustosos de trabajar siempre con personas como tú que están ávidas de aportar sus conocimientos y sus experiencias a las empresas y a las personas, sobre todo. El día de hoy tenemos el webinar Reorganización Empresarial para la Continuidad. Después de tu intervención, Gise, pues haremos un espacio para resolver o acotar todas las preguntas o inquietudes que nos vayan dejando en nuestras redes sociales y nos hagan llegar a través del WhatsApp. Así es que tienes la palabra. Bienvenida, Gise. Gracias de nuevo, Daniel. Bien, como lo ha indicado Daniel, ¿no? Vamos a tratar un poquito sobre o estas opciones que tenemos que buscar e ir un poco ingeniándonos para poder adaptarnos a una nueva realidad, ¿no es cierto? A esta denominada recientemente nueva normalidad.
Inicialmente creo que todos pensamos que esta pandemia pues iba a ser algo muy pasajero y que de pronto iba a pasar en unas pocas semanas. Sin embargo, llevamos ya en Ecuador más de 44 días, si no estoy mal en el dato, con respecto a la cuarentena, ¿no es cierto?, que nos ha mantenido en casa y bueno, por lo pronto parece que no sé si en 1 o 2 semanas más todavía de lo que se anunció ayer la resolución de la Cámara Provincial, al parecer se va a mantener todavía un tiempito más. Vamos, sin embargo, como les dije en un momento, pues no hablar como experticia, porque se ha dicho mucho y hasta el cansancio de que de pronto este es algo nuevo. Y así como es algo nuevo, pues no existe un manual, lo estamos escribiendo todos de una u otra manera. Inicialmente ustedes ven que hay de pronto resoluciones que salen un día, al día siguiente hay que un poco, de pronto las autoridades tienen que estar de pronto sacando una nueva resolución, alguna enmienda de pronto porque se dieron cuenta que la anterior no cubría todo lo que esperaban o con el objetivo que ellos necesitaban, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no sé si se compartió en pantalla la presentación. Daniel, ¿me confirmas, por favor? ¿Me podrían confirmar, por favor, está la presentación en pantalla? ¿La pueden ver? Perfecto, listo. Entonces, muy bien, vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre sobrevivir a esta pandemia, ¿no es cierto? Todos los días y creo que todo este tiempo hemos estado cargados de una serie de términos, de nuevas palabras muy relacionadas justamente a esta pandemia, ¿no es cierto? Y un poco eh, día a día las estamos adaptando y adoptando en nuestro quehacer, ¿no es cierto? Temas como la bioseguridad, el tema de la tecnología, que si bien es cierto ya estaba de pronto inmersa en nuestro trabajo diario, pues actualmente se vuelve pues insustituible. Este momento, incluso con respecto a los hijos, los chicos de la escuela, en fin, están recibiendo clases ya de manera virtual y se va a mantener hasta finales de ciclo en el tema de universidades o hasta finalizar el año lectivo en la sierra, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta pandemia, pues va saliendo también algunas ideas, ¿no es cierto? La creatividad, pues obviamente se hace presente, este quédate en casa a muchos de pronto nos ha caído bien, a otros no tanto, en algunos casos nos ha servido para reinventarnos un poco, para compartir con la familia, para hacer cosas que de pronto teníamos pendiente, pero con el pasar de los días nos va generando ya un poquito de temor, un poco de angustia y lo cual es normal, ¿no? Se ha hablado mucho también de la resiliencia, que es esta capacidad de adaptación del ser humano, de levantarnos, sacudirnos un poco, como quien dice, el polvo y empezar. El distanciamiento social, en fin, son todas una serie de cuestiones que antes estaban tal vez poco o nada presente en nuestras vidas y que al momento, pues, obviamente nos toca hacerlas parte de, involucrarlas, ¿verdad? Entonces, un poco dejando esta nube, ¿no es cierto?, de conceptos, de palabras, vamos a avanzar un poquito precisamente en ver cómo en las organizaciones vamos a sobrevivir a esta pandemia, ¿no es cierto? Sobre todo nos vamos a enfocar mucho en el ámbito laboral. Acrisolar precisamente y así como algunas instituciones, empresas han tratado ya mucho sobre el tema precisamente de la seguridad y salud ocupacional, sobre el tema incluso un poco cómo actuar o cómo nos afecta psicológicamente esta pandemia. Ahora nos vamos a centrar un poquito más en esta parte, ¿no es cierto?, en el ámbito laboral. En fin, más o menos, de acuerdo a grosso modo, digámoslo así,
vamos a analizar un poco estas formas de sobrevivir a esta pandemia en el ámbito laboral, iniciando un poco con revisar esa continuidad del negocio, ¿no es cierto? Este momento, pues de pronto vemos que existen muchísimos establecimientos cerrados, negocios que están de pronto a punto de colapsar ya por el tema de finanzas, porque no han podido precisamente o producir o brindar sus productos, sus servicios. Pero obviamente la intención es dar continuidad a estos negocios, no un negocio como establecimiento, ¿no? Sino un negocio como empresa, o sea, en sí todo el concepto. Por otro lado, tenemos el tema de generar las condiciones necesarias, obviamente que una vez que replanteemos esta continuidad del negocio nos permitan, ¿no es cierto?, enfocarnos a esta o adaptarnos a esta nueva realidad. Y también el tema de estructuras resilientes, en este caso un poco, lo plantearíamos así, en verdad, si estamos hablando de la resiliencia como la capacidad de nosotros de adaptarnos, pues las estructuras están conformadas de personas y la intención es que estas personas obviamente sean resilientes. Por tanto, la estructura en sí de un negocio, de una empresa, tiene que actuar desde esta óptica. En fin, para la continuidad del negocio, ¿no es cierto? En algunos casos vemos que nos ha tocado reinventarnos un poco sobre la marcha, ¿no es cierto? Que de pronto precisamente esa capacidad de resiliencia ha sido muy amplia o en sí, de pronto puede ser que el negocio en sí se preste o nos haya brindado las oportunidades de poder generar tal vez unas nuevas líneas de negocios o generar como ciertas cuestiones adicionales, ¿verdad? O dar una transformación a esa producción que teníamos ya. Luego, un poco vamos a ver también hablar un poquito una vez que nos reinventamos o que de pronto vamos adaptándonos de pronto a esta nueva realidad en el negocio, tendremos que planificar o programar un posible retorno, ¿no es cierto? Que de pronto es inminente. Posible retorno de pronto de quienes obviamente están en sus hogares o están haciendo teletrabajo, o están combinando o de pronto sí, están completamente cerrados de pronto a brindar, ¿no es cierto? Un servicio, un producto. Entonces, para eso hay que analizar los recursos, qué actividades, las jornadas, los turnos de trabajo que deberíamos implementar, ¿verdad? Eh, Implementar medidas de seguridad y salud ocupacional, obviamente, eso es de cajón en estas circunstancias, los protocolos que se deberían tener para prevenir tanto a nuestro personal, a los colaboradores, como también a nuestros clientes, brindarles esa seguridad. Y por supuesto, no solamente respecto a la salud, a la parte física, sino también generar ese bienestar, ese equilibrio en el trabajo. Y si bien es cierto, las personas están bastante afectadas en sus hogares, unos más que otros, pues en la empresa, en el negocio, en el comercio en sí, en la parte laboral hay que generar ese bienestar, tanto para nosotros como para el resto de los colaboradores. Enfocándonos en la continuidad del negocio, sí, podríamos ver, ¿no es cierto?, lo que justamente hablábamos, esta capacidad de reinventarnos sobre la marcha o de sentarnos, planificar, analizar un poco qué es lo que venía haciendo el negocio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede hacer ahora en estas circunstancias? Y obviamente haciendo uso y sacándole provecho al máximo de la tecnología, que es lo que un poco nos está permitiendo en algunos negocios sobrevivir. Bueno, ahí un poquito está ilustrado, ¿no es cierto? Antes si teníamos un gimnasio lleno de gente, pues ahora no por el distanciamiento social, precisamente por el tema de pandemia, no lo podemos mantener así. Tendremos que, obviamente, inventarnos, o sea, reinventar ese tipo de negocios. Entonces, así como este, pues hay muchísimos en los cuales ya se está viendo todo el tema de hacer justamente de pronto clases a través de diferentes plataformas tecnológicas, sea con video y demás. Eh, Otro tipo de negocios, ¿no es cierto?, que buscan también otro tipo de brindar alternativas
sí, y un valor adicional. Alternativas en las circunstancias, ¿no es cierto? Si antes, por ejemplo, en un restaurante teníamos un aforo de 100, 250 o 50 personas, este momento ya no es posible, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alternativa? Seguir produciendo al menos lo mínimo, sí, lo importante es mantenerlo. Y el tema de delivery, que ya venía funcionando antes, pues ahora creo que se ha potencializado con justamente esta limitación de movilidad que tenemos. Pero también podemos brindar otro tipo de alternativas adicionales, ¿verdad? De pronto el parqueadero tal vez no lo tengo, pero es hora de asociarme con el vecino, ¿no es cierto? De ver que juntos podamos brindar un servicio adicional. Posiblemente nos va a costar, sí, claro que sí, pero es un beneficio para el cliente y además eso va a ser una forma en su momento cuando ya pasemos precisamente a esta etapa en la cual podamos movilizarnos y asistir a este tipo de espacios, pues que podamos justamente salir de casa. Entonces, en ese caso, un tema de ofertar un parqueadero seguro va a significar de pronto un plus tal vez para el negocio. Brindar un ambiente en donde se mantenga este tema del distanciamiento, en donde podamos ofertar, ¿no es cierto? Todo el tema de seguridad, como les decía, no solamente a nuestros colaboradores, sino también al cliente. La idea clave, ¿no es cierto?, de aquí en adelante o por algún tiempo va a ser precisamente estas cuestiones de seguridad, ¿no es cierto?, de salubridad, de sanidad. Ofertar eso probablemente va a significar mucho más que brindar otro tipo de cuestiones, por ejemplo, precisamente en un bar, en un restaurante, el hotel gratis, el 2 por 1, tal vez ya no van a ser tan atractivos como en sí el tema de la seguridad. Entonces, todos los negocios de alguna manera están orientándose hacia allá, de alguna manera, ¿no es cierto? Incluso en sus líneas de producción, justamente el otro día escuchaba, Ascende ya está produciendo ya no solamente sus típicas marcas de licores, sino también está produciendo alcohol desinfectante. Entonces, son formas de ir reinventando los negocios. Bien, cuando hayamos ya un poco tal vez imaginado o nos hayamos replanteado ese negocio o ver qué líneas de productos, de servicios se van a activar, ¿no es cierto? ¿Qué sí puedo ofertar? ¿Qué tengo que disminuir? ¿Qué sí debo producir? O las cantidades que ahora de pronto van a ser diferentes. Hay que programar, ¿no es cierto? Hay que planificar ese posible retorno. Para eso, obviamente, tenemos que hacerlo en base a las medidas que se están todo el tiempo, ¿no es cierto?, actualizando a través del COE nacional. Ahora las últimas medidas, pues un poco fueron delegadas para que cada municipio, cada alcaldía pueda definir cuándo un poco va a ir incorporando estos cambios en esta semaforización establecida, ¿no es cierto? Actualmente estamos en rojo, como lo dije en ese momento, la Cámara Provincial ratificó que toda la provincia de la SUAY se mantenga en rojo, pero de aquí a un tiempo estaremos de pronto migrando a este semáforo en amarillo, en donde ya de alguna manera habrá un porcentaje de locales que comenzarán o podrán reaperturar. eh, Sin embargo, no van a poder ni contar con todo el aforo y tampoco, obviamente, con todo el personal, ¿no es cierto? Entonces, las horas, también los horarios, hay que irlos mirando, ¿no es cierto? Para que, pues, por supuesto, en su momento se vayan adaptando a esas situaciones. Y más adelante el semáforo verde, que de alguna manera un poco igual nos va a permitir de pronto precisamente que más comercios funcionen, que ciertos sectores que al momento no son esenciales, pues comiencen su tema productivo, los toques de queda van a ser más flexibles. Sin embargo, no es que se va a volver a una normalidad como la que estábamos acostumbrados. O sea, por eso se habla mucho de esta nueva normalidad y cómo realmente de pronto por mucho que no nos guste, tenemos que irnos adaptando a ella. Bien,
parte de planificar o de programar este retorno, ¿no es cierto?, va a ser más o menos complejo de acuerdo a a la empresa, al negocio, de acuerdo a lo grande que sea, de acuerdo a las líneas de negocio que tenga. Esto va a ir acompañado, planificar o reprogramar o programar ese retorno, va a ir obviamente acompañado de definir inicialmente justamente qué produzco, qué dejo de producir, o en algunas organizaciones, si es más orientado a servicios, de pronto qué proyectos tengo que priorizar, cuáles tengo que dar de baja, ¿no es cierto? Reducir o eliminar proyectos que de pronto estaban más enfocados al tema de inversión. Un poco la idea, mejor dicho, el sentir y más bien el enfoque en este tiempo de crisis va a ser el sostenernos, el ser autosostenibles. Eh, para ello, obviamente, una vez que definamos un poco, ¿no es cierto?, que cuáles van a ser esos productos, esos servicios, o qué proyectos se van a sostener, qué proyectos se deberían mantener, tenemos que también pensar y ir preparando las condiciones adecuadas con respecto a sanitización de ambientes, a de pronto la posición de los puestos en sí, de las estaciones de trabajo, de si brindamos atención al público, cómo va a ser esa atención al público, qué medidas se van a implementar y a sostener. Definir temas logísticos, por supuesto, con respecto a los clientes en sí, darles las facilidades de que de pronto puedan acercarse cuando así lo permite el negocio o la organización. Y también hacia adentro, ¿no es cierto? Casa adentro con respecto a nuestro personal. Tenemos que tener cierta flexibilidad y mucha empatía, sobre todo con respecto a las situaciones que cada uno de nuestros colaboradores tiene. Cada situación es muy particular, entonces de pronto tendríamos que observar quiénes son vulnerables, ¿no es cierto?, quiénes pertenecen a estos grupos vulnerables, de pronto quienes incluso tienen situaciones familiares complicadas, o sea, en caso de que de pronto le suceda algo a esa persona, es único sostén de familia o no, tendríamos que brindar ciertas flexibilidades. Los temas tecnológicos también, por supuesto, si hay que reforzar, si hay que mejorar, si es que de pronto antes la organización no tenía o no permitía de pronto hacer transacciones de manera digital, tendrá que implementar, tendrá que de pronto adquirir también nueva tecnología, nuevos productos, nueva arquitectura, nueva infraestructura tecnológica, en definitiva. El tema de movilización, como se ha venido observando, de acuerdo precisamente a esta semaforización, pues la movilidad todavía va a ser reducida. Entonces, se está hablando mucho de mantener el teletrabajo lo más que se pueda, ¿no es cierto? Si de pronto eh, al hacer un análisis dentro de la organización vemos que hay puestos en que se pueden mantener de esta forma haciendo teletrabajo, pues hay que priorizarlos y mantenerlos, pero con este enfoque, ¿no? Con este enfoque de grupos vulnerables, de pronto de personas que tengan situaciones sociofamiliares un poco más complicadas. Y, por supuesto, el tema de recursos. Si bien es cierto, a todos nos ha tocado difícil, creo a todos en general, pasar o vivir esta pandemia, ¿no es cierto? El tema de ingresos son obviamente lo que más se ha afectado. Hay que llegar a acuerdos, ¿verdad? O sea, el tema de disminución al máximo de todos los gastos que de pronto se puedan ir optimizando, reducir el tema de horas extras, reorganizar horarios, reorganizar turnos. En fin, buscar financiamientos que nos permita sobrevivir y cumplir con nuestras obligaciones también. Eh, lo que ya hablábamos, el determinar horarios, jornadas, turnos, va a ir muy de la mano de acuerdo a este mapeo, de acuerdo a estas limitaciones que tengamos con respecto a involucrar o ir involucrando al personal de acuerdo a estos porcentajes que un poco nos va determinando la normativa y también un poco, obviamente, también por temas de cuidado, ¿no es cierto? Mientras menos personas estén expuestas, pues menos riesgos, sí, menos riesgo tendrán. Definir los protocolos, las medidas preventivas que la empresa necesita implementar, si es que se va a aplicar una prueba a todo el personal o qué tipo de sanitización se va a utilizar,
todas estas medidas que actualmente ya se vienen de pronto implementando, ejecutando y de pronto reforzarlas un poco más, ¿no es verdad? Em, bien, parte de generar las condiciones apropiadas para este retorno, pues son justamente todos estos protocolos como veníamos hablando, ¿no es cierto? Cuestiones de pronto básicas que a veces se nos pueden escapar. Si se recetan documentos, cómo se va a hacer para evitar precisamente posibles puntos de contagio, el contacto con los clientes de manera presencial cuando sea absolutamente necesaria y cómo se va a hacer cómo va a ser este contacto igual para mantener cierto distanciamiento. Las entregas de productos de seguridad, de todo el tema de PPs, el tema de productos de limpieza y demás, que también debería asumir un poco la empresa o inicialmente al menos, ¿verdad? Entonces, todas estas son medidas que van a estar presentes en el retorno progresivo y se van a mantener mientras, como digo, estemos con esta situación de pandemia. Bien, con respecto al tema de estructura, ¿no es cierto? O sea, un poco ya más en la parte laboral en sí. Em, Como les mencionaba en su inicio, justamente las estructuras están y las empresas, las organizaciones en sí están conformadas por personas que son quienes se encargan de su operativización, de que funcione en sí una organización, una empresa, un negocio. Las estructuras pueden definirse o deben estar definidas de acuerdo a diferentes metodologías, a veces son de pronto incluso empresas familiares cuya estructura fue armándose un poquito sobre la marcha, bueno, en este momento de pronto están funcionando un poco por objetivos, por funciones. En el ámbito público, sobre todo, las estructuras están más orientadas a procesos, porque incluso hay una norma que un poco así lo exige, ¿no es cierto? Lo básico de las estructuras siempre un poco va a estar orientado a determinar esa filosofía institucional, ¿no es cierto? De justamente hacernos o cuestionarnos un poco para qué estamos ahí, qué es lo que pretendemos, cuál es nuestro objeto como organización, cuál es la visión, la misión, los objetivos, esas estrategias que nos va a permitir justamente seguir adelante. Entonces, en base a eso, por lo general se diseñan las estructuras de las organizaciones siempre apuntando hacia una finalidad. Se establecen a veces, muchas veces, funciones, ¿no es cierto? Se generan departamentos y dentro de estos, pues, diferentes puestos de trabajo. Cuando hablamos de procesos, primeramente, por lo general, se establece en base igual a los objetivos, a la filosofía organizacional, a los objetivos y estrategias, se establece una cadena de valor, un mapa de procesos, y esto un poco nos permite aterrizar a una estructura orgánica, definir ya una estructura de puestos, una estructura ocupacional, e ir y también analizando cuántas personas o cuántas puestos de trabajo necesitamos. Entonces, esto un poco es a nivel macro, ¿no es cierto? Pero esto es un poco lo que ya tenemos, es como estamos. Entonces, ustedes de pronto van a preguntarse, bueno, ¿y esto qué tiene de estructura resiliente? Vamos a ver un poquito para acá. Todo puesto de trabajo debe tener un perfil establecido. En muchas ocasiones no está descrito en un documento, pero es básico realizarlo. Es básico saber de pronto qué conocimientos, qué capacidades, qué experiencia debería tener una persona para desempeñar tal o cual puesto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la estructura y a los puestos definidos en la estructura, se van generando o se van analizando estos perfiles de puesto. ¿Cuál es el perfil ideal? Aquí suele haber un poquito de transferencia en la determinación del perfil del puesto, ¿verdad? Una transferencia en el sentido de que de pronto la persona que está desempeñando
ese puesto pues lo describe a su imagen y semejanza, por así decirlo. Entonces, un poco pone en el perfil de ese puesto los conocimientos que esa persona posee, así como la experiencia y la formación que cree que debería tener el puesto, pero un poco en función de lo que es esa persona que lo está desempeñando. Sin embargo, es muy importante revisar esto. A veces ahí se cometen errores grandes o omisiones que son de buena fe, la mayoría de las veces, pero es muy importante hacer esta revisión, saber efectivamente qué es lo que se necesita para que ese puesto de trabajo o determinado puesto de trabajo se desempeñe exitosamente, ¿no es cierto? O cumpla con un desempeño aceptable. En base de esto, entonces, en base a los perfiles de puestos, ¿verdad? Nosotros luego un poco también hacemos una correlación con la persona, es decir, la persona que ya se encuentra trabajando o que seleccionamos cumple o no cumple precisamente con esos conocimientos, con esas experiencias, con esas competencias. Lo interesante es ir un poco más allá, no solamente quedarnos en el tema de conocimientos formales o las experiencias, sino también conocer un poquito más a la persona, que se describa en su ficha probablemente, ¿no es cierto?, un poco más de información respecto al tema actitudinal, a las aptitudes que tiene, de pronto cuáles son sus motivaciones. Eh, Mientras más conozcamos a las personas, más, digamos, más información podemos tener precisamente sobre esas otras cualidades, ¿sí?, que tiene, que posee y que nos van a permitir ahí sí de pronto plantear una estructura resiliente. Es decir, esas personas pueden tener motivaciones que nosotros quizás desconozcamos. Y en estos momentos ese tipo de motivación o ese tipo de actitud o ese tipo de, la actitud que tenga va a permitir que de pronto le podamos encargar, rotar o asignar otro tipo de actividades que usualmente no se realizaban, que de acuerdo al perfil, al rol del cargo, eran diferentes a las que venía realizando. Eh, en la actualidad, con más razón se van reduciendo los presupuestos de capacitación. Entonces es muy, muy, muy importante justamente conocer este tipo de cualidades que de pronto tienen las personas para poder de alguna manera ver si incluso pueden ayudarnos a gestionar ese conocimiento o a transmitirlo, ¿no es cierto?, a otras personas. Eh, entonces, un poco en base a eso, podríamos nosotros, ¿no es cierto?, ir haciendo un mapeo precisamente, ir definiendo de acuerdo a esos, nuevamente, a esas nuevas oportunidades de negocio, a esas nuevas líneas de negocio, a esa nueva producción que estemos haciendo, ver qué personas de pronto podrían ser o tengan, o sean aptas para asumir esos nuevos retos también. Parte de pronto de tener una estructura resiliente es, como les decía, un tema, la adaptación, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo puedo de pronto, cómo podemos de alguna manera dar soporte en estos casos, más aún cuando de pronto tenemos una persona que se enferme o que esté en un cerco epidemiológico porque probablemente estuvo en contacto con alguien y no puede cumplir con su labor actual? Es importante mapear, ¿no es cierto? Tener de pronto una línea de sucesión, backup, que de alguna manera pueda darle soporte, pueda realizar ese trabajo si es que esa persona tiene que ausentarse. Entonces, parte de ese mapeo también puede involucrar esto que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? De acuerdo al cargo y de acuerdo, obviamente, a los conocimientos que tengan determinadas personas, a la formación, a la motivación, incluso ver quiénes pueden estar en esta línea de sucesión en primer y segundo lugar. Porque puede ser que si se trata de una organización pequeña o mediana, tal vez no tengamos suficientes recursos para poder
precisamente tener como que varias personas en líneas de sucesión. Entonces, es muy importante que de pronto, tal vez, en este caso, la persona que sea la primera línea de sucesión del jefe financiero, también lo puede ser del jefe comercial, ¿sí? Entonces, es muy importante tener un poco esas definiciones como un plan como parte de un plan de contingencia incluso, ¿verdad? Más allá de esta pandemia. O sea, son cuestiones de pronto que debíamos haberla tenido prevista anteriormente por diferente índole. Esa persona puede, o N funcionario, N servidor, N trabajador colaborador se enferma y tendríamos de pronto justamente ya preparada a la persona que podría encargársele temporalmente esas funciones. Entonces, en algunos casos, como les decía, de pronto la empresa es pequeña y quizás no tengamos para hacer una segunda línea de sucesión, pero por lo menos una primera sí deberíamos tener prevista. Bien, un poco más sobre este concepto de estructuras resilientes. En la gráfica de la izquierda, ¿no es cierto?, tenemos una estructura formal, un organigrama de una estructura aparentemente formal y tradicional. En una estructura colaborativa o resiliente, esas personas, sin dejar de pertenecer o sin dejar de tener un puesto de trabajo o el mismo cargo, pero tendrían que tener precisamente esa adaptabilidad, esa de pronto eh, como se podría decir, tal vez esa predisposición de poder colaborar en diferentes ámbitos, de acuerdo a las necesidades institucionales, ¿no es cierto? El tema del teletrabajo nos sorprendió a todos, se había escuchado ya un poco hablar antes sobre este tema, pero aquí creo que en el Ecuador se aplicaba muy poco. Sin embargo, estamos aprendiendo, estamos de pronto en algunos casos haciendo lo que nosotros creemos tal vez que es teletrabajo, quizás no lo es, pero de alguna manera estamos tratando de dar una solución, una salida. Entonces, en base a esas necesidades de mantener el teletrabajo, de mantener aislamientos, de mantener grupos vulnerables, las personas en sí deberían, pues, aparte de pronto, o sea, conocer una línea de sucesión o tener definida, tener esa flexibilidad de poder brindar apoyo y soporte en otros lados, como les decía en su momento, de pronto de que se les... Y también, obviamente, la capacidad desde la parte tanto de talento humano a nivel gerencial o de las jefaturas o mandos medios de identificar, ¿no es cierto?, precisamente aptitudes, habilidades, conocimientos o motivaciones de su gente para poder sugerir justamente qué encargos, qué delegaciones, qué asignaciones de tareas se les puede realizar. El reto mayor, creo que, de esta pandemia en la parte laboral va a ser precisamente el tema de mantener a la gente con su puesto de trabajo. De pronto, tal vez haciendo otro tipo de actividades, quizás en algunos momentos trabajando menos tiempo y con lo cual, sobre todo en la parte privada, eso obviamente va a también involucrar tal vez una reducción de ingresos para esas personas, pero creo que es básico y fundamental y uno de los mayores objetivos en este caso y retos para la gestión del talento humano es precisamente conservar o hacer que estas personas, que toda su nómina se mantenga, ¿no es cierto? Que toda su plantilla de personal se mantenga laborando. Eso es todo de pronto lo que les puedo compartir por ahora. No sé si de pronto existen tal vez comentarios, inquietudes, tal vez alguna duda que podría absorber o quizás algo que nos puedan compartir quienes nos están escuchando o nos están viendo al momento. Muchas gracias, Gise. Muy amable por tu intervención. Saludos a la gente que está conectada. María Verónica, a Ceci, a Pablo, Patricio, Lauri. Qué gusto que estén conectados e interactuando con nosotros. Gracias también por hacernos llegar las preguntas. Gise, muy interesante. Me quedo con algo que dijiste al final. Eh, el mayor reto que tenemos los empresarios y los emprendedores es mantener a la gente. Hablábamos con el sector industrial en estos días y nos decían, pues es muy complejo que con la estructura que tengamos
perdón, con las directrices que nos está dando el gobierno actualmente, nosotros podamos mantener. Pero realmente ese es el reto. Y dentro de esa estructura tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar. Y dentro de la óptica, a ver si vamos interactuando con la gente. Por favor, déjennos sus preguntas en los comentarios de Facebook, háganme llegar a través del WhatsApp y seguimos conversando. ¿Cuáles serían las condiciones que tú nombrabas, las condiciones ideales para asegurar el teletrabajo en empresas pequeñas o medianas? Va a depender mucho de precisamente de la capacidad que tenga la empresa, el negocio, ¿verdad? Con respecto a la capacidad de contar con una infraestructura tecnológica que permita precisamente realizar un teletrabajo. Pero como características básicas sí es muy importante el tema, obviamente, de equipamiento, ¿no es cierto? El tema de tener tal vez un servicio de internet rápido, el tema de seguridad informática también, y contar con ciertos sistemas que sean también, que se puedan, no sé, trabajar a través de VPN, eh, es decir, que remotamente se puedan conectar todos desde las personas que están haciendo obviamente teletrabajo desde sus hogares para acceder a la información, a la tramitología interna de la organización. Eso va a ser básico, ¿no es cierto? En organizaciones obviamente va a depender muchísimo del tamaño y de la capacidad con la que cuente o que pueda de pronto innovar. Ujú. Está claro. Ahora, dentro de esta óptica, nos dicen, mi empresa tiene 15 trabajadores y tengo dos catalogados como vulnerables. Siendo una empresa productora, ¿cómo adecuo a teletrabajo? ¿Qué condiciones les hago a estas personas que están catalogadas como vulnerables? Es decir, Bueno, habría que revisar varios temas, ¿no es cierto? Están catalogados como vulnerables de pronto precisamente por temas de enfermedad, tal vez el tema no sé, de una enfermedad preexistente o de la edad, en donde de pronto si le expongo a un contagio o de pronto hago que se transporte en ciertas condiciones poco seguras, les estoy exponiendo a un contagio, ¿no es cierto? Mejor dicho, hay puestos de acuerdo al rol que permite el teletrabajo. Obviamente hay otros en que por su naturaleza no va a ser posible. En ese caso, pues obviamente en su momento, de alguna manera se va a tener o tratar de ver cómo se compensa ese tiempo no laborado. Pero efectivamente tenemos que estar clarísimos. Hay ciertos eh, cargos, ciertos puestos de trabajo en los que efectivamente no es posible aplicar un tema de totalmente. teletrabajo, o sea, en que de pronto prepondera un trabajo manual, un trabajo físico, va a ser imposible, ¿verdad? Estamos claros, muy bien. Y de acuerdo, ¿no? No todos están aptos para este teletrabajo y de acuerdo a las restricciones que vaya dando el gobierno, los jueces cantonales, se podrá ir revisando qué opciones tenemos para las personas que en esta situación vulnerable no pueden laborar aún. Nos dicen, el gobierno Ujú, indica, de así acuerdo a la es. semaforización, que se podrán adaptar las condiciones de trabajo al 50, 60 y 70% de la capacidad. ¿Cómo adaptar la estructura empresarial y si es necesario cambiar un organigrama? Eh, Al momento, o sea, pensar en hacer un cambio de organigrama es un poco complicado y tal vez hasta, no sé, un poco precipitado. Salvo que de pronto veamos que efectivamente hay cierta línea de producción o cierta línea de negocio que efectivamente no va a dar o no va a poder mantenerse, ¿no es cierto? Obviamente, en ese caso, habría que pensar precisamente un cambio de estructura. Pensar en el cambio de estructura siempre apuntando a un objetivo macro, ¿no? O sea, apuntando si es que hablábamos en un inicio, acordémonos de esta forma de repensar tal vez la organización o ver qué otras opciones de productos, de servicios puede quizás ofertar ahora, de ahora en adelante. En base a eso, pues obviamente sí habría que
mirar hacia la estructura y poder definir una estructura que se adapte a esas nuevas necesidades institucionales, a esas nuevas necesidades organizativas. Pero de hacer un cambio de estructura o de organigrama de un reto al otro sin observar o sin sentarse un poquito a recapacitar y a pensar esta situación puede de pronto ser complicado, o sea, o nos va a llevar de pronto realmente a simplemente a cerrar o a decir, ¿saben qué? Estas personas no pueden continuar, muchas gracias. El reto es, como decíamos en un inicio, precisamente ver cómo puede no solo subsistir la empresa, ¿sí? Sino tal vez orientarse de alguna a otra situación, ver otro tipo de alternativas. Una vez que eso se tenga claro, pues obviamente ahí sí vamos al tema de un cambio de la estructura orgánica. Por eso, por lo pronto, digamos que esta estructura resiliente es un poco adaptativa, es decir, me manejo con la estructura como estoy, pero a las personas que de pronto en este momento no están laborando, no están produciendo, no están a su capacidad completa, les puedo pedir, encargar otro tipo de actividades, obviamente que estén relacionadas un poco a las capacidades que tengan, ¿no? No vamos a forzar a hacerle cosas que de pronto no tienen nada que ver, sí, y que de pronto incluso pone en riesgo tal vez su salud, su seguridad. Eh, no podríamos ser un poco, digamos, o mejor dicho, tomar muy a la ligera ese tipo de cambios. O sea, siempre va a ser un poco en función del rol que venía desempeñando, en función de de pronto de los conocimientos que tenga, de las aptitudes y también, como decíamos, de las motivaciones que esa persona tenga. Totalmente de acuerdo, muy, muy claro, Gise. Y acotando un poquito con lo que tú decías, sí, de pronto por el tema emergente no es necesario adaptar o cambiar, como nos decían aquí, el organigrama. Quizás con un tema de instrucciones, un tema comunicacional y de adaptación que tú no, mencionabas, pues se pueden solventar las necesidades básicas de la empresa. Ahora, en este tema de estructuras resilientes, eh, ¿cuál podría ser? Hemos hablado en estas semanas anteriores sobre planificación emergente para estos días, el tema de protocolos que tú también mencionaste que se van a necesitar, pero ¿cuáles deberían ser las condiciones para que los sectores, las MIPIMES, pequeñas, micro y medianas empresas, puedan retornar o puedan generar adecuadamente un retorno en las próximas semanas a sus actividades? Bueno, o sea, eso ya está de alguna manera un poco direccionado, ¿no es cierto? Tenemos precisamente todas estas resoluciones que está Ujú. emitiendo el COE nacional. Existen incluso existe una guía que la pueden encontrar fácilmente, una guía que orienta a generar estos planes de retorno, considerando toda esta normativa, ¿verdad? En donde un poco dice o dictamina qué porcentaje de personas pueden regresar, qué medidas preventivas debe tener, qué tiene que implementar, el tema de los distanciamientos, por ejemplo, el tema de si es que tienen atención al cliente, cómo de alguna manera colocar incluso o poner ciertas barreras para que no haya de pronto muchas personas que estén en un mismo ambiente, ¿verdad? De adaptar el tema de pasillos, el tema de comedores, turnos, de acuerdo a las necesidades y obviamente un poco irlos adaptando de acuerdo a estas disposiciones con respecto a la movilidad también. O sea, recordemos que tenemos toque de queda, actualmente, que durante el semáforo en amarillo va a ser un poco flexible, durante el semáforo en verde también, pero siempre van a haber como que ciertas limitaciones. Entonces, justamente hay que ir programando, dependiendo de la institución, de la organización, si es muy grande, tenemos que tener como que todo un plan bien organizado de retorno. Si es pequeña, mediana, tendríamos que tener como una programación de acuerdo a esas disposiciones y de acuerdo a todas estas condiciones de nuestra gente, estas condiciones de nuestros compañeros de trabajo con respecto a grupos vulnerables, con respecto a lo que les decía, si de pronto tiene una carga familiar muy fuerte,
o incluso si hay que analizar el tema psicológico, ¿no? De pronto hay personas que están sobrellevando mejor que otras esta situación, pero hay personas a quienes realmente les ha afectado mucho y quizás incluso no están o les ha llevado a un estado en que no les permita este momento integrarse así tan fácilmente. Entonces, hay que mirar con mucho detenimiento y mucho cuidado estas situaciones y sobre todo ir, sentarse a como que a diseñar esta programación para ir precisamente incorporando a las personas en base a lo que las disposiciones nos permitan. No es que no se trata de que un momento a otro esto vamos a decir ya se acabó, se levantó, ya no estamos en semáforo rojo y las cosas van a volver a ser como estábamos acostumbrados a hacerlas antes, ¿no? Entonces, por eso se mantiene mucho este concepto de una nueva normalidad a la que tenemos que irnos adaptando. Totalmente de acuerdo y muy claro. Dice, nos comentan, bueno, estamos con dos preguntas más y como para ir cerrando ya este espacio que muy gentilmente nos has dado tu tiempo y participando para todos los que están en la comunidad. Vuelvo a saludar aquí a Tatiana, que se ha conectado, a Pablo, muchas gracias por estar presentes, a Lauri, a Katy, muchas gracias por sus preguntas y por estar generando esta interacción en el ámbito de la reorganización empresarial. Nos dice Sofía, en mi empresa tenemos tiempo aplicando el teletrabajo. Sin embargo, las condiciones y exigencias se han extendido aún más de la jornada laboral. ¿Hay algún mecanismo para normar esto? Bueno, creo que Precisamente hemos estado comentando con algunos compañeros, eso nos está pasando porque nos estamos adaptando precisamente. Y en este caso, imagínense, a pesar de que ya lo venían haciendo, eh, se encuentran todavía ante esta situación, ¿no? Sí, efectivamente es importante definir límites. Es decir, si es que de pronto hay un buen porcentaje de personas que están haciendo teletrabajo, ¿no es cierto? Deberíamos también como que internamente definir ciertos horarios, es decir, no esperar a que me llamen, qué sé yo, a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche a consultar sobre ciertos temas, salvo que sea algo realmente muy importante y que no pueda esperar. Pero de lo contrario, sí deberíamos como que también irnos poniendo límites, ¿no es cierto? O sea, igual estamos en casa, incluso la carga laboral es mayor, no solo para mujeres, también para hombres. Los papás están también un poco en casa preocupados también del tema de hijos, incluso del tema de salir a hacer las compras en el día que les toca o que nos toca de acuerdo a la placa del vehículo. Entonces, no es que estamos en la casa un poco como que vacacionando o unos trabajando y los otros vacacionando, no, todos tienen responsabilidades en casa. Entonces, de alguna manera hay que dejar esos espacios disponibles para que obviamente la familia funcione, ¿no es cierto? La familia se organice. Esta situación también ha afectado a los diferentes miembros de la familia, no solamente a las personas que estamos en un frente de trabajo o atendiendo una actividad laboral. Eh, y también debemos tener un poco de flexibilidad, ¿no es cierto? Porque efectivamente tal vez antes estábamos acostumbrados a salir en la mañana, quienes podíamos tal vez ir al almuerzo, salir del almuerzo y regresar en la tarde y no pasaba absolutamente nada. De pronto, un poco como que ya se había organizado la vida de una manera distinta, en donde tal vez el almuerzo se compraba afuera o teníamos a alguien que lo prepara en casa o se dejaba preparando temprano. Ahora es distinto. Entonces, de pronto son actividades que en casa también nos demandan mayor atención y mayor tiempo. Entonces, es muy complicado total. en este caso decir que el teletrabajo voy a dedicarle las 8 horas. Es falso. A veces dependiendo del tipo de cargo, del tipo de responsabilidad, se dedica más tiempo o en otras ocasiones menos y no está mal. O sea, no es que porque a una persona se le está asignando teletrabajo vamos a pensar o a idealizar que esa persona tiene que cumplir las 8 horas a rajatabla. No, eso es algo que de pronto debemos flexibilizarnos mentalmente. O sea, no podemos esperar ese tipo, que se den ese tipo de situaciones. Hay condiciones y condiciones, de cada uno vive una realidad diferente.
y cada uno tiene que un poco ver hacia adentro, hacia su hogar, hacia su casa, un poco eh, eh, dar soluciones distintas, ¿verdad? Entonces, el tema de teletrabajo también debería orientarnos a trabajar más por objetivos más que por tiempo. Totalmente de acuerdo, eso es más bien el concepto que dejo a quienes nos hacen esta pregunta y quienes han estado sobre todo consultando a lo largo de esta semana, porque te iba a comentar, es muchas personas que nos dicen, sí, se ve una carga mayor, se ve esto, estamos desde tal hora y más las cargas del hogar. Indudablemente habría que adaptar, tú decías, estamos aprendiendo, es una realidad grande esto de aquí, nos estamos adaptando, pero sí importante normar, ver la posibilidad de manejar por objetivos, ver la posibilidad de establecer parámetros y reglas de juego, como solemos decir. Una pregunta más. Nos dice Ceci, muchas gracias por estar pendiente y sobre todo conectada y participando. El hecho de que en estas condiciones se encarguen otras tareas al personal diferentes a lo que se establece en el perfil de cargo, en la parte laboral podría interpretarse como despido. No he visto ninguna normativa emitida por el Ministerio de Trabajo. Si bien es cierto, el código de trabajo sí habla de que el cambio de ocupación tiene que ser consensuado, ¿no es cierto? Tiene que realizarse con el consentimiento del empleado, del servidor, del trabajador. Eh, pero esto no quita de pronto a llegar precisamente a ese tipo de acuerdos. Lo que es muy importante y fundamental es lo que hablábamos hace un rato, no darle tareas que efectivamente esa persona no va a poder cumplir, porque de pronto no tiene las competencias necesarias, porque tal vez no tiene el conocimiento necesario o la experiencia requerida, ¿no es cierto? Esto es un tema más colaborativo como lo vimos en su momento, ¿no es cierto? Es un tema precisamente de llegar a acuerdos, de decir, ok, no, en este momento no podemos realizar esta actividad, ¿cree usted que podría ayudarnos con esto de acá? Y un poco justamente ahí ver cuán comprometido estamos con nuestros trabajos también, cuán comprometidos estamos con nuestro trabajo, con nuestra institución, con nuestra organización. O sea, a la final, si no colaboramos también, se pone en riesgo, ¿no es cierto?, un sustento, no solamente con respecto a mi puesto de trabajo, sino con respecto a toda la organización. Entonces, es un tema de flexibilización de parte y parte. Totalmente de acuerdo. Adicionalmente, vuelvo a caer en este esquema y aunque soy reiterativo, estamos en una emergencia sanitaria y de hecho durante esta emergencia habrán cosas que no se puedan cumplir al pie de la letra y tendrán que adaptarse, como tú decías en tu presentación, a las condiciones de trabajo. Son cosas que deberán revisarse en el tiempo y sí, tendremos que ser un poco más flexibles, adaptativos y sobre todo un poco más proactivos en este sentido. Bueno, Gise, muchas gracias por tu participación. Vuelvo a insistir a todos los que nos han seguido el día de hoy que se unan al grupo webinar que se encuentra ya en nuestras redes sociales, en Facebook, para que a través de este nos puedan hacer llegar cualquier consulta, cualquier comentario o duda que tengan y también para que podamos participar a ustedes todo el material e información que nos dejan nuestros invitados. Dice, ¿algún comentario final para nuestros empresarios? Nada más, bueno, reiterar este compromiso del tanto de la parte de talento humano como de las organizaciones o de quienes están al frente de las organizaciones. Yo sé que estamos atravesando una época muy, muy crítica, muy difícil, pero tratar de justamente buscar esas alternativas, ¿no es cierto? De reinventarnos un poquito, de ser flexibles y llegar a estos acuerdos. Lo más valioso creo que en este momento precisamente es para todos mantener una fuente de trabajo. Ya hemos visto en algunos casos se están reduciendo las plantillas, se están reduciendo las nóminas. Yo creo que justamente llegar a eso realmente debe ser por una situación que no se puede sostener. Sin embargo, generamos mayor desempleo y esto obviamente ahonda más la crisis a nivel nacional y global en sí. Entonces, eso esperemos que de pronto estas ideas de pronto puedan ser orientadoras, ¿no es cierto?, ayudar un poco y bueno, nada más, yo creo que agradecerles a ustedes por el espacio y de pronto a quienes nos han estado siguiendo ahora.
Muchas gracias, Gis, por participado en este webinar y muchas gracias a todos ustedes por estar conectados, por sus preguntas y por interactuar con nosotros. Les esperamos en nuestras redes. No se preocupen por comentarnos, porque tenemos este equipo profesional que está atrás de nosotros, que está trabajando hombro a hombro para ayudarles a ustedes a dar continuidad de organización en esta época de crisis. Muy buenas tardes. Gracias, Gise. Hasta pronto. Un gusto. Gracias. Hasta luego.